Originalmente tenía pensado subir un video sobre todo el tema de la funa de Mordor y Randomware ocurrida en 2021. Sin embargo, debido a lo extenso del tema, es probable que tarde en realizar dicho video. Aún así, hay un aspecto del que sí puedo hablar: la falsa inocencia de Mordor. No abordaré su funa actual, ya que existen numerosos videos que explican lo sucedido. En su lugar, me centraré en sus defensas durante la funa de 2021, en la cual Randomware acusó a Mordor y a otros usuarios de haber cometido diversos actos cuestionables en el servidor conocido como Forochangos. Posteriormente, la situación se revirtió y la funa terminó afectando a Randomware, lo que permitió a Mordor limpiar su imagen. No obstante, un punto que muchos desconocen es que Mordor no necesariamente fue inocente, sino que, en gran medida, su imagen fue blanqueada. Durante ese proceso, varias de las acusaciones no fueron realmente refutadas. Por el contrario, tanto él como su entorno desviaron la atención hacia Randomware, tergiversaron ciertos hechos, minimizaron otros o directamente evitaron abordar algunos temas. Esto se vio favorecido por el hecho de que pocos revisaron en detalle el extenso material presentado por Randomware, lo que dificultó la verificación completa de la evidencia. A partir de esto surgen varias preguntas. ¿Cuáles fueron exactamente las acusaciones realizadas en 2021? ¿Cuáles pueden considerarse verdaderas y cuáles no? ¿Y qué grado de responsabilidad tuvo realmente Mordor? Estos son los puntos que se desarrollarán a continuación. Randomware acusó a Mordor de los siguientes temas: utilizar a Ken Elreich para funarlo a él, doxxear gente que le caía mal, compartir contenido cuestionable en forochangos, como gore, maltrato animal, y contenido ilegal, encubrir a un supuesto asesino en su círculo, haber admitido haber manoseado a mujeres sin su consentimiento, querer utilizar al youtuber Faz con el tema de Reven03 para funar a Randomware, encubrir a gente de su servidor que maltrataba animales, falsificar capturas para perjudicar y difamar gente, ser amigo del infame Peluchín Entertainment y tenerlo en forochangos, tumbar el primer video de Random referente a este tema, corrupción de menores, desde hacer preguntas sexuales y compartir contenido no apto para ellos, raidear servidores con contenido cuestionable, tema a Katsukito y Lionel Messi TJ, dos cuentas que Mordor y otros usuarios usaron para difamar gente y acusarlos de cosas horribles, y haber acosado y difamado a la pareja de Random, Orange. Con todo esto, veamos qué fue lo que realmente dijo Mordor tras todas estas acusaciones cuando volvió en septiembre del 2021. Mordor quería utilizar a Ken Elreich para funar a Randomware. Según él, lo decía para que Randomware lo dejara de molestar. Pero esto lo pondría en duda, debido a algunos comentarios que me dan a entender que Mordor sí iba a contraatacar contra quienes lo expongan desde mucho antes de la funa, cosa que al final sí pasó y la cara clave de la funa a Random fue Ken. Mordor doxxeó a personas. Esto basado en acusaciones donde se le señala a Mordor de doxxear usuarios, entre ellos filtrar el número de Randomware y Catdandy. Según él, solo amenazó con revelar el Facebook personal de un loquendero conocido como Hater Gonage Imagine, el cual se la pasaba hostigándolo en 2012, teniendo Mordor en ese momento 11 años, si bien Mordor amenazó en filtrar fotos de él y de su familia, solo quedó en amenazas y no pasó a mayores. En cuanto a lo de Catdandy, según él nunca se le doxxeó y el supuesto número era solo un meme con un número random que hicieron pasar por el suyo, aparte el propio Catdandy llegó a admitir que no poseía WhatsApp en ese momento, y esto se debió a un conflicto que tenía Mordor con Catdandy, debido a que este le raideó su servidor. Y en el caso de Randomware, solo eran comentarios de una usuaria de forochangos que decía que quería investigar su ubicación, obviamente solo eran comentarios para tirar mierda, sin llegar a nada más. ¿Se pasaba gore en forochangos? Sí, se pasaba gore en forochangos, únicamente porque según Mordor, eran unos chicos haciéndose los erguis. ¿Mordor encubrió a un asesino en forochangos? No, esta acusación viene a base de capturas de un usuario conocido como Rossi, el cual ha declarado múltiples veces de haber asesinado a su hermano y que salió impune. Sin embargo, en ningún momento hubo prueba de ello y más encima el propio Rossi aparecería en un directo de Ken, donde explicó que realmente nunca asesinó a nadie y que solo eran comentarios edis que dijo para llamar la atención. Randomware intentó sostener su acusación debido a que Rossi también llegaba a decir que asesinó a su hermano o más gente en privado, con personas de confianza supuestamente. A ver, en ningún momento hay prueba de los crímenes de Rossi, que sea solo palabra no demuestra nada.
Es como si yo un día dijera de la forma más seria del mundo que mate a 30 pavos de un tiro, y porque lo diga yo y con completa seguridad, no significa que sea verdad. Lo único que es verdad es que Rosy sí participó en campañas de acoso y raids a server en forochangos, confesado por él mismo a futuro luego de desvincularse de Mordó. Antes de preguntarte esto, quiero que tú me digas con sinceridad, ¿tú tuviste algo que ver en esas campañas de acoso que estuvieron dentro de forochangos? Pues sí, en lo de Katsuhito sí tuve que ver por una bronca contra Gas y Siegfried. Tenía bronca con ellos dos y con lo de los raideos también. ¿Mordó abuso o acoso sexualmente a mujeres? No, al igual con lo de Rosy, esta acusación vino por capturas de Mordó confesando dichos sucesos. Como dije, esto no demuestra nada, solo fueron historias falsas que se inventó Mordó, y Randomware se creyó. Esto hace notar que uno de los mayores problemas que tuvo Randomware con la funa a Mordó, fue haberse creído cualquier cosa que decían en forochangos sin verificar lo que era verdad, con lo que era mentira. ¿Mordó iba a utilizar a Faz con el tema de Reven 03 para funar a Randomware? Al igual con Ken L. Mordó dijo eso para intimidar a Randomware. La diferencia con Ken es que con el caso de Faz, Mordó no iba a hacer nada o directamente no podría, aparte el propio Faz ni siquiera tenía idea de esto. Tiempo después, cuando yo hice viral el caso del usuario que le mostraba porno a niños en Zoom, Mordó expresó sus intenciones de hacerse un canal falso fingiendo ser él y decir que su expareja era cómplice de todo eso. Imagínate ver un video hecho de buena fe, tratando de exponer y advertir de los actos horribles de una persona en internet, y en vez de que tu reacción sea pensar, ay no, qué feo, no, lo primero que se te viene a la mente es, voy a aprovechar para falsificar evidencia e incriminar a alguien que me cae mal. Si ese es el proceso mental que realizas tú con las cosas, entonces eres un puto psicópata. Incluso si yo no tuve nada que ver en esto, me siento utilizado. Sobre todo por esa última parte de, además yo tengo contacto con Fast. Porque mientras yo lo seguía en Twitter pensando que Mordó era un youtuber normal y corriente, el bastardo hijo de perra planeaba utilizarme a mí e involucrarme en una campaña de odio contra una persona inocente. Mordó lo decía no solo para presumir su amistad con Faz, sino porque al estar consciente que Randomware lo espiaba a él y a los demás miembros en forochangos, usó a Faz para intimidarlo. ¿Mordó y otros usuarios maltrataron animales? No, pero lo que sí es verdad, es que se compartían vídeos de maltrato animal, cosa que me parece repugnante en lo personal y que no debería ser normalizado al igual que el gore. Pero fuera de eso, ningún miembro de forochangos, exceptuando Peluchín, llegó a maltratar uno y subirlo al servidor. ¿Por qué se fue Mordó de redes? Esta no es una acusación, pero vi válido ponerlo aquí. Mordó explica que la razón fue porque fue doxeado por Horn, distribuyéndose sus datos en internet. Si bien se puede entender la razón por la que prefirió irse por el doxeo, Mordó realmente nunca se había retirado realmente. Ya que él siguió activo mediante a una multicuenta llamada Bash, con la cual usaba para comunicarse con Ken y los mages cuando supuestamente estaba fuera de redes. Cuando algunos usuarios se enteraron de eso y empezaron a remarcarlo, la dichosa cuenta se cambió la arroba para que no le sigan el rastro, pero no le sirvió de nada. Aparte, la cuenta Bash es la misma que Mordó usaría en Twitter hasta el día de hoy. En cuanto al doxeo, si bien es verdad que Horu lo doxeó en parte, hay que recalcar que el nombre completo de Mordó ya era público desde hace años, y no era para nada un secreto que se llamaba así. Otra razón por la que me parece estúpido la queja que tanto Ken como Osio tuvieron con el traje con voz, solo porque llegó a mencionar el nombre de Mordó en un video. Pero yo tengo algo que decirle al traje con voz, güey. Son dos cosas. Uno, doxeaste a Mordó, güey. Mostraste su nombre real y pusiste fotografías de él cuando él apenas tenía 15 años. Mira, las fotos las encontré en una página web que estaba en Google. La foto, si mal no recuerdo, estaba pixeleada. Se lo saqué puros lugares públicos. Pero no importa que tú hayas encontrado la información en X o Y lugar. Tú eres creador de contenido y tú te haces responsable de lo que tú subes. No, yo no me exhorto de responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que lo saqué de un lugar público que él mismo publicó. Mordó falsificó capturas de pantalla para difamar gente. Esto basado en varias ocasiones que se demostró que Mordó sí falsifica evidencia, siendo lo más conocido, la vez que Mordó supuestamente envió una falsa conversación que tuvo con Nimue en Twitter, cuando estaba ocurriendo la funa a ella con el tema de Suye. Entonces, ¿esto es real?
Sí, por lo que se sabe, Mordó quería colaborar con ella para un video, pero un administrador del servidor de Nimu le diría a Mordó que ella no estaba disponible para colaborar con él. Y a través de esos chats, Mordó lo usaría para editar las capturas de pantalla que tenía, y aparte, aprovechando que en ese momento Nimu estaba siendo funada por el tema de Subway, decidió publicar las capturas y las hizo pasar como si hubiera platicado con Nimu, para dejarla mal en ese momento. Y ojo, esta no es la única vez que Mordó falsificaría capturas o evidencia para perjudicar a gente, ya verán luego por qué. ¿Mordó y Peluchín eran amigos? Según Mordó, solo se añadió a Peluchín a Forochangos para tenerlo de burla, o sea simplemente Peluchín era un saco de boxeo allí, cosa que no sería la primera vez que hubo gente que se relacionaba con Peluchín para burlarse de él y hacerlo enojar. Un ejemplo sería el propio Wario, quien hacía directos burlándose de él, algo que hasta el propio Mordó llegó a citar. Aparte, Randomware sacó de contexto un comentario de Mordó diciendo que Peluchín era Dios, comentario que dijo de broma, y que también hubieron capturas donde Mordó y los demás usuarios condenaban las acciones de Peluchín. Se compartía contenido ilegal en Forochangos. Mordó y otros usuarios aseguraron que jamás se llegó a compartir contenido ilegal en Forochangos. Se aclaró un mensaje de Mordó diciendo: no nos cerraron el canal por CP, fue por el gore. Mensaje donde un usuario llegó a mencionar si fue por el CP la razón por la cual cerró el canal de Terror Bizarro, a lo que Mordó le aclaró que no fue por eso, ya que eso no pasó, sino por el gore. Aparte, un usuario escribió un comando de Discord que te hace una búsqueda en Google y escribió INCP. El comentario fue un error de redacción de Mordó. Aunque posteriormente sí se confirmó que sí hubo un caso en el que sí llegaron a compartir esa clase de contenido, a través de enlaces de Mega que redirigían a vídeos gore y CP. Estos enlaces los enviaba Rom, un miembro de Forochangos que era amigo íntimo de Mordó, y llegó a enviar estos enlaces tanto en Forochangos como en Movistar, siendo la razón por la que Rom era constantemente baneado. Aparte, antes de retirarse, admitió todo lo que hizo y que se arrepiente de ello en un hilo de Twitter. Con esto se confirma que sí hubo un caso de distribución de contenido ilegal en Forochangos. ¿Mordó tumbó el video de Randomware? Sí, pero según él, jamás había estado en una situación parecida y que la razón por la que decidió tumbar el video fue porque según, las capturas que estaban en el video eran falsas o sacadas de contexto para difamarlo, ya que según él, borró el video de Random porque se le acusó de delitos que no hizo, pero aún así que extraño que Mordó censuraba cuando lo exponen, ya que según él, son difamaciones, ¿verdad? Vaya excusa. Mordó hacía preguntas muy sexuales a menores de edad, y también se les llegó a mostrar contenido no apto para ellos. Sí. Y les mostraré el porqué. Mordó aquí diría que los comentarios eran bromas de mal gusto que tanto él como otros usuarios hacían en Forochangos. También diría que Randomware recortó las capturas de pantalla y sacó de contexto varias cosas para hacerlo ver culpable. En Forochangos, la mayoría de nosotros dentro del servidor teníamos bromas pesadas y bromas de muy mal gusto. Pero en todas las capturas que él mostró, descontextualizó muchísimas cosas. Cosas que ya jamás llegaron a pasar. Él mostró 2 capturas en donde yo hago preguntas de índole sexual, pero no muestra el contexto de esas capturas. Y las hace ver y pasar como que yo se las hice preguntándoselas a estos niños. Cuando yo jamás fue mi intención hacerle algo a alguno de ellos. Y mucho menos de lo que me acusaron a mí de ser grumeador o fan de cuties, como me decían todos. Me parece muy perezoso decir que solo eran comentarios de broma, sumale que otros usuarios incluyendo el propio Rossi afirmaron que Mordó sí llegaba a decir comentarios sexuales a menores de edad. Pues yo ya tenía pues media sospecha o mala espina por esos comentarios que él hacía a los menores, que si le gustaba la chol, no quiero decir la palabra pues por lo del directo que te lo pueden tirar abajo, pero sí andaba haciendo esos comentarios de mal gusto. Es un reto grande del server, todos pasan su foto pija al menos una vez. Oh my god, bueno, igual eres joven aún, o sea, es normal tener miedo, yo daría chance. Mordó se justificó diciendo que eran bromas edgy, pero no sé, me parecía raro que le dijera eso a menores de 12 años. ¿Qué menores están involucrados ahí? ¿Tiene sus nombres? Lark, Botellas, pues había otro tercer menor, pero no recuerdo muy bien su nombre. En cuanto al contenido inapropiado, si bien Ken subió un video hablando con los supuestos menores de Forochangos, en donde estos negaron que Mordó les haya mostrado contenido explícito no apto para ellos.
No obstante, yo pondría esto a duda, debido a que según algunos testimonios actuales, afirmaron que hubieron menores que se les negó su palabra, debido a que supuestamente, no les convenía hablar. También se dice que a aquellos menores se les obligó a testificar a favor de Mordó. Y de hecho, incluso en el directo en el que Ken intenta desmentir a Randomware, termina confirmándolo. Porque lo que Randomware dijo no fue que Mordo les hablaba por privado. Y se sabe que a la tal Estefanía, que tenía 15 años, sí le hablaba por privado, pero a ella nunca la entrevistaron en el canal de Ken. Y esto, pero se sabe, se ve en el video. Y esto, a este niño, Lark, que Ken entrevistó, con la voz completamente editada, así como Clownfish, y nunca podremos saber si es una persona real. Entonces, esa entrevista es como que Mordo hacía comentarios sexuales delante de ti en Discord. Sí, pero él te habló por privado. No, bueno chicos, Mordo no le habló por privado, se ha desmentido y es como que no, bueno, Randomware nunca dijo Mordo le habló por privado a Lark. No, Randomware dijo Mordo le mostró el culo a Lark, y eso era verdad. Es que en ese grupo se decía mucho esa palabra, se decía mucho lo de... Mencionaban a alguien y decía que enviara foto tuya. O sea, a mí igual me lo dijeron, pero yo nunca lo hice. Porque yo sabía que era una broma. Y como yo también hacía eso, pues no me importaba que me hablaran de formas así, de broma, obviamente, sexuales. Mira, eso que dices yo no lo puedo aprobar ni autorizar, güey. Uno de las personas que dijeron que fueron depredadas en ese servidor me está diciendo que no fueron así las cosas. Sin mencionar que Mordó se exhibía públicamente en forochangos, en canales que eran públicos para cualquier persona. Aparte que también hacía juegos sexuales con algunos usuarios en el general, o etiquetaba a menores para mandarle contenido explícito cuestionable. Aparte hubo una llamada grupal en un MD de Discord que creó Mordó, donde Lipe y Rom estuvieron mostrando sus partes íntimas, teniendo Mordó y Lipe 17 años y Rom 16. El problema vino cuando uno de ellos metió en la llamada a una usuaria llamada Lore, que tenía aproximadamente entre 14 años de edad. Tanto Mordó como Lipe afirmaron que Lore jamás entró a la llamada, pero por los comentarios que llegó a dejar ella, pareciera que ocurrió lo contrario. No se sabe bien quién metió a Lore en la llamada, pero según el testimonio de Lipe cuando empezó esta polémica, quien la metió a la llamada fue Mordó, pero posteriormente se le echó la culpa a Rom, aunque otros dicen que fue el propio Lipe quien lo hizo. Independientemente de quién de los tres la metió a la llamada, a ninguno parecía importarle su presencia, y se deja notar cuando Mordó llegó a bromear y decir chistes morbosos frente a ella, cosa que no era nada nuevo, ya que estos tres en forochangos vivían diciéndole comentarios sexuales a esta usuaria a pesar de que se sabía que era menor de edad. Raida Servers. Esto no sería grave si no fuera con el contenido que tanto Mordó como varios usuarios de forochangos usaban para raidear, como el Gore. Mordó raideaba servidores con Gore. Los casos conocidos son el del Valen de Killer y Siegfried, el cual Mordó les raidearía sus servers con Gore debido a que tenía conflicto con estos dos. En el caso de Siegfried, incluso hay evidencia en video, el cual se cree que grabó el propio Ken Reich. Tema a Katsukito y Lionel Messi te jode. Mordó y otros usuarios hicieron un canal llamado Lionel Messi te jode, que tenía el propósito de joder a otros usuarios con los cuales Mordó tenía conflicto y acusarlos falsamente de ser cómplices de Peluchín. Los principales usuarios que fueron acusados serían Omega 32 Able, Gamota Jet, y el infame Befalgaming. También se mencionó como encubridores a usuarios como Super Wario Man, L. Futobo, Facundo Fresco y Chismeando Locuendo. Y esta no sería la única vez que Mordó haría esto, sino también crearía la cuenta de Akatsukito, con el objetivo de nuevamente acusar a gente que Mordó le caía mal de ser cómplices de Peluchín. Este caso sería incluso peor, ya que Mordó, Rom, Rossi y otros más usarían videos e imágenes de gatos muertos reales, y editar etiquetas de tiempo falsas para que pareciera que esos gatos fueran masacrados por los usuarios mencionados en el video, acusando a usuarios como el ya mencionado Siegfried y otra usuaria que Randomware llamó Nami. Igual, ya no vale la pena, ya logré lo que quería. Nami tuvo ataques de ansiedad serios y estuvo con crisis emocional durante una semana. Ya no tengo nada que hacer, ya me vengué de Sig y Nami, hijos de la gran puta. En serio, el que haya sido, si fue Geo, prometo vengarme de él. Muy feo, demasiado, lo voy a hundir en la mierda. Aparte, para rematar, Mordó y su grupo decidieron usar un usuario dominicano conocido como Daz Martin, el cual tenía una voz similar a Peluchín. Cumplí mi cometido de matar 3 de los 10 gatos regalados por
y Siegfried a mi persona. Acá tienen las pruebas y evidencias. Cada uno de estos fue masacrado de maneras distintas. Disfruté haciéndolo mucho. Si quieren un vídeo, solo esperen un poco más. Ya pronto haré stream semanal. Nuevamente, gracias a y sus donaciones de gastos no serán defraudadas. Soy Akatsuhito. No olvido, no perdono. Espérenme. Como dato curioso, este usuario se trataría del infame Valmayor, un usuario que a futuro sería expuesto por cometer varias cosas horribles. Si quieren saber qué hizo este usuario, les dejaré este video en la descripción. Aparte, la chica que fue acusada falsamente en ese video, se trata de una usuaria conocida como Gas Destroyer, quien en el video de Random se le refirió a ella como Nami. No hay mucha información de esta usuaria, pero se sabe que era un buen blanco de burlas en forochangos y que Mordo la odiaba profundamente. Según por lo que se sabe, esta usuaria estaba en un grupo junto a Mordo y Rossi, en el cual ambos usuarios fueron expulsados por ser conflictivos. En el caso de Rossi fue expulsado porque Mordo afirmó en ese momento que él era un depredador, y culpó a Gas de iniciar dicho rumor cuando en realidad ella solo le creyó, siendo por esto que Rossi también le guardaría rencor, aparte del gran acoso que le hicieron por el video del falso peluchín. El 31 de octubre de 2019 Mordo habría instruido a los miembros de Forochangos para que enviaran contenido gore y otros materiales perturbadores a los mensajes directos de Gas Destroyer. Este acoso habría provocado, aparentemente, un incidente cerebrovascular en esta usuaria, lo cual fue motivo de burla diaria por parte de Ken y Mordo en el servidor de Forochangos. Y el vato, ¿y cómo empezó esta obsesión, este gusto por Gas Destroyer, güey? Es que yo no sé si es por joda, simple, o es como haciendo indirectas a que tenía una bronca con Mordo, o sea, como para decir Gas Destroyer Gods y todo esto, o sea, como, digo, así como para romper la madre, siendo que el Mordo sí la había jodido feo. ¿Cómo? ¿Qué pasó, güey? Es que resulta que un 31 de octubre del 2019, el Mordo reunió a varios de Forochangos y les dio la orden de que le mandaran gore, de que le mandaran cosas turbias a su MD de Facebook para que le hiciera una ACV, un ataque cerebrovascular. Te reto que le envíes una foto de un pene fracturado a Nami a su Twitter. XDDD, bueno, pásame la foto del pene fracturado. Pero hazte una multicuenta. Y lo hago. ¿Por qué te bloqueó? Es que ayer estábamos jugando verdad directo. Le envió un video de un tipo cortándose la cabeza del pene. XDDD. No mames. O sea, y así tal cual lo dijo, o sea, con ese objetivo. Sí, con ese objetivo, y de hecho se burlaron de eso un buen tiempo en Forochangos. ¿Y Ken también se burló de eso o Nel? La verdad no sé si en ese momento estaba Ken, pero me imagino que se burló en privado. En el video de Randomware ahí sale el Mordo diciendo algo así como: me estoy cagando de risa con Ken L. Reich de no sé quién, porque una morra acaba de tener un ataque de ansiedad. Algo, mira, no, algo así era, güey. No sé si era un ataque de ansiedad o era algo, pero a alguien le había pasado algo feo y según Mordo se estaba cagando de risa de eso junto con Ken. De hecho, hasta cerró su Facebook, sí, por un periodo corto, hasta que se calmaran, jaja, fue el mega troleo épico, y lo mejor de todo, fue que un mes después, el novio de Nami vino a mis mensajes directos, y me dijo que por esa mamada, le había dado un ataque de pánico en la calle a Nami, jajajajaja. Desde ese momento con el Ken L. Wright y otros panas, nos cagamos de la risa y decimos, ataque de pánico en la calle. Esa era la Gas Destroyer. Esa era la Gas Destroyer. Entonces, a palabra de Mordo, este pendejo sí se llegó a burlar de a una mamada así de la Gas Destroyer. Ok. Pero sí, se burlaban de eso diario en el servidor, diciendo, jajaja, la Gas Destroyer le dio una CB, feliz día de la CB, yo no sé. Valió la pena, fueron cientos de personas a acosar a Nami Sig por perras, ojalá que le pasara lo mismo a Randomware. Y entonces, ¿cuál fue la defensa a Mordo respecto a este tema? Su defensa fue decir, era broma. Pues era una broma de muy mal gusto, una broma estúpida. Los hicimos pasar a ellos que eran cómplices de Peluchín, pero eran estupidez. Era un video bait hecho, pues una broma ridícula, la verdad.
Y bueno, yo le pido disculpas a estos 3 usuarios. Sí, su excusa es decir que era bromas de mal gusto. ¿En serio? Y ni siquiera hablo de todas las burlas que Mordó, Ken y otros le hacían a Gas sobre su incidente, aparte de ser el que estuvo detrás de la cuenta de Akatsukito y tomarte el tiempo tú y tus amigos de buscar vídeos de maltrato animal para difamar a otros, solo por una disque, broma, pesada. No Mordó, por más que te disculpes, lo hecho está, y sinceramente no creo que te hayas disculpado con honestidad. Caso Orange. Orange fue una chica que fue pareja de Mordó entre 2015 y 2016, el cual fue difamada por Mordó con su grupo. Estos cuando terminarían seguirían teniendo contacto, siguiendo siendo amigos, sin embargo Mordó nunca la superó, diciendo barbaridades de ella, comentando sus fantasías eróticas con ella como si se tratara de anécdotas reales. El problema vino cuando esta chica empezaría a tener una relación con Randomware, por lo cual, Mordó empezaría a tener celos de ambos por su relación, provocando que Mordó esparciera rumores falsos de ambos, especialmente de Orange a mucha gente de su servidor a mediados de 2019 y 2020, llegando incluso a inventar que ella era una persona tóxica que hablaba mal de todos a las espaldas o incluso tachándola de puta, difamadora e incluso acosadora. Lo que provocó que mucha gente hablara mal de Orange en forochangos, siendo 2 de ellos, la expareja de esta, Felipe, y un usuario conocido como TVSplayer22. Felipe fue expareja de Orange, el cual también fue un amigo de Mordó. Y al igual que este, quedó resentido con Orange, siendo por esto que empezaría a hablar mierda de esta, hostigándola constantemente y esparciendo rumores falsos de su persona. En cuanto a Vesplayer, hizo un video tachando a Orange de muchas cosas falsas. Si bien según él, nunca tuvo el propósito de atacarla e incluso llegó a disculparse con ella, no se puede negar que este usuario fue un idiota más que se creyó las mentiras de Mordó, y cuando este fue expuesto, se deslindó de él. Aparte este usuario ya poseía un historial de ser conflictivo, y si no fuera suficiente, este usuario no fue más que un tipo que hace las cosas a su conveniencia, ya que cuando Random funó a Mordó, este idiota pidió unas disculpas a Random y Orange, solo para que cuando Random fuera funado cambiara de opinión y dijera que sus disculpas fueron falsas, aparte si uno le llevaba la contraria este tipejo solo se burlaba. ¿Ves? No era más que un tipo que solo se va al bando ganador cuando le conviene, pero como dije, no fue más que uno de tantos idiotas que creyó las tonterías de Mordó y Felipe. Y todo esto, por un resentimiento y celos que Mordó tenía con ella, llevando una obsesión con ella por años. Todo esto sin que ella supiera lo que su disque amigo hacía a sus espaldas. Y todo por resentimiento estúpido y que encima se enojó porque ella no le respondió en 2 meses, porque ella sufrió un fallecimiento familiar siendo por esto que no le llegó a responder, y que dijo Mordó a esto. Miren nomás. Perdió a su primito de 9 años. Ok. ¿Tanto te molesta que pasando un momento de mierda como ese no esté pensando en ti? Tienes que siempre ser el ombligo del mundo. Qué lindo es el karma, sí señor. Sí, así de nefasto es Mordó. En cuanto a su defensa, Mordó admitió que, supuestamente, todo lo que decía ella verdad, pero admitiendo que sí exageró en varias cosas respecto a Orange. Y bueno, no conozco a esta usuaria, pero se nota a leguas que el resentimiento que Mordó le tenía, era injustificado. Además si se dieron cuenta, Mordó tiene un patrón, que cuando tiene un conflicto con alguien, llega a hablar mierda de esa persona, decir rumores falsos, o exagerar varias verdades para dejarlo en muy mala posición junto a su grupo. Esto mismo también ocurrió con Randomware y demás usuarios. Como se puede observar, al analizar en retrospectiva la defensa de Mordó, dejando de lado casos como el de Rossi, gran parte de sus argumentos se basaban en justificar sus acciones como humor o en adoptar una postura victimista. En otros casos, llegó incluso a minimizar o negar hechos, lo que debilita la solidez de su defensa. Aún así, muchas personas, incluyéndome en ese momento, creyeron tanto en Mordó como en Ken, en gran medida porque la atención estaba centrada en la funa contra Randomware. Es importante aclarar que con esto no implica que estoy defendiendo a Randomware, sino señalar que Mordó no era completamente inocente de las acusaciones. Como se ha visto, varias de ellas tenían fundamento, y su principal argumento fue justificarlas como actitudes edgy. Si bien Randomware incurrió en errores y presentó información falsa en algunos casos, esto no invalida otros aspectos en los que Mordó sí presentaba responsabilidad. Además, tanto Mordó como Ken y su grupo incurrieron en omisiones, tergiversaciones o afirmaciones inexactas que influyeron en la percepción pública de los hechos.
Con el tiempo, varios de los implicados que respaldaron a Mordó también se vieron envueltos en controversias, lo que contribuyó a replantear lo ocurrido. Este caso nos vuelve a demostrar que no todo es blanco o negro, ya que ninguna de las partes estuvo exenta de cuestionamientos, incluyendo al propio Randomware, quien también fue criticado por involucrar a terceros ajenos al conflicto. En definitiva, se trató de una polémica compleja, donde coexistieron conductas cuestionables en ambos lados. Durante años, la imagen de Mordó permaneció relativamente limpia dentro de ciertos sectores. Sin embargo, con el tiempo han resurgido cuestionamientos que reabren el debate, y con su funa actual, solo ha hecho que más gente haya cuestionado su palabra. A partir de esto, quedará en manos del propio Mordó decidir si responde públicamente a las acusaciones actuales y qué postura adopta frente a ellas, considerando que las pruebas siguen allí y difícilmente sería desmentirlas. Sea cual sea el caso, todo lo que se demostró aquí fue nada más que la pura verdad de cómo fue Mordó realmente. Un rencoroso, victimista, manipulador, acosador, difamador, mitómano, degenerado y especialmente, un victimario que vela por él mismo sin importarle a los demás, porque no tuvo problema en mandar a la basura a gente que lo ayudó en el pasado como Ken, Lipe, Rossi y demás usuarios solo porque le convenía. Ahora que estás solo, ya nadie te ayudará ahora. Ya depende de ti lo que vayas a hacer ahora mismo, Mordó.